poder despedirse de sus seres queridos a causa de la pandemia del COVID-19. En su homilía, hablando del Evangelio de hoy, invitó a darse cuenta de Jesús que pasa en nuestras vidas y para poder convertirnos a Él. El Papa esta mañana presidió la Santa Misa en Santa Marta. La celebración en la capilla se retransmite en directo desde el 9 de marzo por decisión de Francisco, que quiere mostrar su cercanía a los fieles que no pueden asistir a la misa a causa de la epidemia del coronavirus. En la introducción, el Papa rezó por las víctimas de esta enfermedad. Dijo: en estos días escuchamos las noticias de muchos difuntos víctimas del COVID-19, hombres, mujeres que mueren solos sin poder despedirse de sus seres queridos. Pensamos en ellos y rezamos por ellos, pero también por las familias que no pueden acompañar a sus seres queridos en su fallecimiento. Nuestra oración especial es para los difuntos y sus familias. Están sintiendo ustedes en estos instantes, dentro de poco se podrán ver las imágenes del pontífice desde la Biblioteca Apostólica para dar inicio a lo que es el rezo mariano del Ángelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El centro de la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma está el tema de la luz. El Evangelio relata el episodio del ciego de nacimiento, al que Jesús dona la vista. Este signo milagroso es la confirmación de la afirmación de Jesús, que dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. La luz que ilumina nuestras tinieblas. Él obra la iluminación en dos niveles, un nivel físico y un nivel espiritual. El ciego recibe primero la vista de los ojos y luego es llevado a la fe en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús. Este recorrido, hoy sería bueno que todos tomen el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, y que lo lean, que lean este pasaje. Es muy bello. Nos hará bien leerlos más de una vez, una, dos veces. Las maravillas que realiza Jesús no son gestos espectaculares, sino que tienen el propósito de llevar a la fe a través de un camino de transformación interior. Los fariseos y los doctores de la ley que estaban ahí se obstinan en no admitir el milagro y dirigen al hombre sanado preguntas insidiosas, pero Él los desconcierta con la fuerza de la realidad. Una cosa sé, estaba ciego y ahora veo. En medio de la desconfianza y la hostilidad de los que le rodean y lo interrogan incrédulos, Él realiza un itinerario que lo lleva gradualmente a descubrir la identidad de aquel que le abrió los ojos y a confesar su fe en Él. Al principio lo considera un profeta, luego lo reconoce como alguien que vive de Dios. Finalmente lo acoge como el Mesías y se postra ante Él. Ha comprendido que al darle la vista, Jesús manifestó las obras de Dios. Que nosotros también podamos tener esta experiencia. Con la luz de la fe, el ciego descubre su nueva identidad. Ahora es una nueva criatura, capaz de ver su vida y el mundo que le rodea con una nueva luz, porque ha entrado en comunión con Cristo, ha entrado en otra dimensión. No es más un mendigo marginado por la comunidad, no es más esclavo de la ceguera y del prejuicio. Su camino de iluminación es una metáfora del camino de liberación del pecado al que estamos llamados.
è come un velo oscuro. El pecado es como un velo oscuro que cubre nuestro rostro y nos impide vernos claramente a nosotros mismos y al mundo. Il perdono del Signore toglie questa coltre El perdón del di ombra Señor nos e di quita este tenebre manto de sombra e y ci ridona tinieblas nuova luce. y nos da nueva luz. La Quaresima que stiamo vivendo, La cuaresma que sia estamos tempo viviendo, opportuno e que sea un tiempo prezioso oportuno y per precioso avvicinarsi al para Signore, acercarnos al Señor, chiedendo la sua pidiendo su misericordia misericordia nelle diverse forme en las che la Madre diferentes Chiesa formas ci que la propone. Madre Iglesia nos propone. Il cieco risanato El ciego che vede sanado, ormai que ahora ve con los sia ojos con gli occhi del del corpo cuerpo sia y con del quelli alma, dell'anima, immagine di ogni battezzato che immerso es la nella imagen de grazia todo è bautizado stato que inmerso en la strappato dalle gracia ha tenebre sido arrancado de e las posto tinieblas y puesto en la luz de la fe. fede. Ma non basta ricevere Pero la no luce, basta con recibir la occorre luz, diventare luce. hay que convertirse en luz. Ognuno di noi è chiamato a cogliere Cada la uno de luce nosotros divina está per llamado a recibir la luz divina con tutta para la manifestarla propria con toda vita. nuestra vida. I primi cristiani, Los teologi primeros dei primi cristianos y secoli teólogos de los primeros dicevano che la séculos comunità dei cristiani, decían que cioè la comunidad Chiesa, de los cristianos, que la è iglesia, il mistero della luna, es el misterio de la luna, perché porque dava luce, ma daba non era luce luz, propria, pero no la era luce luz che riceveva propia, da Cristo. era la luz que Anche recibía de noi Cristo. dobbiamo essere También nosotros mistero della luna, debemos ser misterio dare de la luce luna, dar la ricevuta dal luz sole, recibida che è del Cristo sol, il Signore. que es Cristo nuestro Señor. Ce lo ricorda San Paolo. Nos lo recuerda Comportatevi perciò San Pablo. come figli della luce. Compórtense pues como Ora hijos de la il frutto luz. della luce consiste El fruto in de la ogni luz bontà, consiste en todo bien, giustizia e justicia verità. y verdad. Il seme di vita nuovo, La semilla de la posto in nueva noi vida nel puesta en battesimo nosotros è en el come la bautismo scintilla di un es como la fuoco chispa de un che fuego purifica prima di tutto que nos purifica noi, primero a bruciando nosotros, il male que mando el mal che abbiamo nel en cuore nuestros e corazones ci permette di y nos brillare permite e illuminare brillar e iluminar con la luce di Gesù. con la luz de Jesús. María Que Santísima, María ci Santísima aiuti nos a ayude a imitare imitar l'uomo al cieco ciego del Evangelio così para que podamos ser possiamo inundados essere con la luz de inondati Cristo dalla luce di Cristo e incamminarci con Lui y sulla via emprender della con Él salvezza. el camino de la Angelus salvación. Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur pensionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y in questi hermanas, giorni di prova
En estos días de prueba, mientras la humanidad tiembla ante la amenaza de la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces al cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, invito a todos a rezar varias veces al día, pero todos juntos recitar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía, pero todos juntos. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Con la misma intención, el próximo viernes 27 de marzo, a las 18 horas, presidiré un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro, con la plaza vacía. A partir de ahora, invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y más afectadas. Nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios. Nuestra cercanía a las autoridades, que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías, a los soldados, que en las calles tratan de mantener el orden, que se cumplan las medidas. Las medidas que pide el gobierno por el bien de todos nosotros. La cercanía a todos. Expreso mi cercanía también al pueblo de Croacia, que ha sufrido esta mañana un terremoto. Que el Señor les dé la fuerza y la solidaridad para afrontar esta calamidad. Y no olviden, por favor, hoy tomen el Evangelio y lean tranquilamente, lentamente, el capítulo 9 de San Juan. Yo también lo haré. Nos va a hacer mucho bien a todos. Les deseo a todos un feliz domingo y no olviden orar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Eran lo que fue la locución del Papa antes del rezo mariano del Ángelus y después del rezo, sus invitaciones. El Santo Padre nos está invitando a leer el Evangelio de hoy de San Juan, el capítulo 9, no una vez, sino varias veces, nos hará bien. También nos está invitando a todos a rezar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía. Todos los cristianos de distintas confesiones, los jefes de las iglesias y los líderes de todas las comunidades cristianas. También el próximo viernes 27 a las 6 va a presidir un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro y está invitando a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación a todos para escuchar la palabra de Dios. Elevando nuestra súplica, dijo el Papa, adoraremos al Santísimo Sacramento con el fin que al final dará la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.
El Papa también ha expresado su cercanía al pueblo de Croacia, que esta mañana ha sufrido un terremoto. Ha pedido que el Señor resucitado les dé fuerza y solidaridad para afrontar esta gran calamidad. Así es que tenemos entonces este miércoles nuestra una de las primeras invitaciones que nos ha hecho el Pontífice en esta semana. Todos al mediodía, el 25 de marzo, todos reunidos en oración. Y justamente este 25 de marzo, se recuerda el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo. Que el Señor escuche la oración unánime, dijo el Papa, de todos sus discípulos que se están preparando para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Y esta misma intención el Papa la tuvo para el viernes a las 6, cuando presidirá un momento de oración en la Basílica de San Pedro. Una invitación que ha hecho a todos a participar espiritualmente por medio de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, dijo, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento. Al final el Papa dará la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Son importantes, grandes invitaciones que nos ha hecho el Pontífice para estar una vez más todos en cercanía con los más vulnerables que pueden ser contagiados por el COVID-19. Como lo dijo el Pontífice, hay que responder a la pandemia del virus con la oración, la compasión, la ternura. Debemos permanecer unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y las que se ven afectadas por esta pandemia. Los médicos, los voluntarios, los policías, las fuerzas del orden, las familias que de una manera u otra se están sintiendo esta pandemia más que otras. Muchas familias que también nos encontramos todos encerrados desde nuestras casas, y lo que es con las dificultades que estas conllevan. Y el Pontífice ha querido acercarse a la ventana del Palacio Apostólico para mandar su bendición apostólica a todos los que de una manera u otra no esperaban más de alguno que en esta plaza vacía, cerrada, plaza que demuestra lo que se está sufriendo en estos momentos, pero las autoridades que están velando para que se cumplan las medidas están ahí en esta plaza. Ellos han recibido esta bendición del Pontífice. Una bendición que ya él nos la había dado, pero ha querido acercarse también a la Plaza San Pedro para dedicársela también a estas personas que están ahí, esas dos. Ya listos para compartir con ustedes hoy, 22 de noviembre, 34º domingo del tiempo ordinario, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y esta mañana el Papa presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración, y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la Juventud Panameña, a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey a partir del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos,
Radio Paz en Miami. Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanos, buenos días. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Re dell'universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico. La gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo. Él es el alfa y el omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el omega, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Gesù infatti in questa parabola del giudizio finale si serve En dell'immagine efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. prende l'immagine dal profeta Ezechiele, Recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el pastor, que dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Re Pastore. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El Rey Pastor es también Jesús y las ovejas. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Eso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, que él menciona precisamente allí. Jesús dice: en verdad les digo que cuanto hicieron o no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo han hecho o no lo han hecho. Seremos juzgados por el amor. El juicio será sobre el amor, no por el sentimiento, no. Seremos juzgados por las obras, por la compasión, que se hace cercanía y ayuda solícita. Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los sufrientes, de los encarcelados, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Me acerco a Jesús presente allí. Esta es la pregunta de hoy.
Dunque il Signore alla fine del mondo passerà in El Señor, rassegna pues, il suo en el gregge. fin del mundo pasará Lo farà revista a non su solo dalla rebaño parte del y lo pastore, hará no solo ma del anche dalla lado parte del delle pastor, pecore, sino también con le del quali lado de las lui si è ovejas con las identificato. que se ha identificado. E ci chiederà: sei Y stato preguntará, un po' pastore ¿has come me? sido un poco pastor Sei como stato yo? pastore di me che ero presente ¿Has sido pastor de questa mí que gente estaba presente en che esta era nel gente bisogno? que estaban necesitados? O sei stato ¿O has sido indifferente? indiferente? Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, guardiamoci della mirémonos logica dell'indifferenza. de la Che lógica quello de la che ci indiferencia, viene de lo que in nos mente subito viene a la mente guardare da un'altra inmediatamente, parte mirar por el otro lado, hacia el otro quando lado, cuando vediamo un problema. vemos un problema. Ricordiamo la parabola del buon Recordemos la samaritano. parábola del Povero buen uomo samaritano. ferito, Ese pobre dai hombre briganti, herido, buttato per terra, herido por los brigantes, fra la vita e tirado la a la morte. tierra entre la vida y la muerte. era lì solo. Estaba allí solo Passò un sacerdote, y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò, vio y se guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado, Passò un levita, pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle, ante mis hermanos y bisogno. hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo. seré Di juzgado come por mi sono esto, avvicinato, por di cómo come me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he presente mirado a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. Esta es la lógica y no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica. enseñe esta Questa lógica, logica della prossimità. esta lógica de la cercanía, avvicinarsi a Lui del acercarse con a Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la Virgen regnare María nel servire. que nos enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta corona al cielo regale recibió la perché corona lo ha real de seguito su Hijo fidelmente porque lo en la siguió prima fielmente discepola, en el camino del nella via amor. dell'amore. Es la primera Impariamo da discípula. lei a entrare fin Aprendamos d'ora de nel ella regno a di Dio, entrar desde ahora en el attraverso la reino de porta del Dios, servizio a través de la puerta umile del e servicio bisognoso. humilde y Torniamo a generoso. casa Y volvamos a soltanto casa con questa frase. solamente con esta frase. Io ero presente Yo lì. estaba presente allí. Grazie o ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et pro perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidaridad de los italianos. Son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen 2 o 3 hijos y a veces con un poco de vergüenza no lo hacen, no lo dan a conocer. Pero sean ustedes que vayan a buscar, los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto, busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a 2 poblaciones de Italia, 2 regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página evangélica de hoy Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor, sino también con las ovejas perdidas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y así indica el criterio del juicio final. Se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a estas personas, porque Él mismo, el juez, está presente en cada uno de ellas. Y con estas palabras del Papa yo me despido, agradezco nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción española de Radio, en la asistencia técnica. Ya listos para compartir con ustedes hoy, 22 de noviembre, 34º domingo del tiempo ordinario, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y esta mañana el Papa presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración, y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la Juventud Palameña a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey a partir
del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Paz en Miami. Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Re dell'universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico. La gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo. Él es el Alfa y el Omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el Omega, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Gesù infatti in questa parabola del giudizio finale si serve dell'immagine En efecto, del pastore. Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. Prende l'immagine dal profeta Ezechiele, Recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el pastor, que dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Re Pastore. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El Rey Pastor es también Jesús y las ovejas. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Eso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio, se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, que él menciona precisamente allí. Jesús dice: en verdad les digo que cuanto hicieron o no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo han hecho o no lo han hecho.
saremo giudicati sull'amore. Seremos juzgados por el Giudizio sarà amor. sull'amore, El juicio será sobre el non sul amor, sentimento. no por el No, sentimiento, saremo no. giudicati Seremos sull'opere, juzgados por las sulla obras, compassione por la che si compasión fa, vicinanza que e se hace aiuto cercanía premuroso. y ayuda solícita. Io mi avvicino Yo me acerco a Gesù a Jesús nella presente persona en la dei persona malati, de los enfermos, dei poveri, de los dei pobres, sofferenti, de los dei sufrientes, carcerati, de los encarcelados, e coloro che hanno fame de e aquellos sete que di tienen giustizia. hambre y sed Mi de avvicino justicia. a Me Gesù acerco a presente allí. Jesús presente allí. Questa è la domanda di Esta es la oggi. pregunta de hoy. Dunque il Signore alla fine del mondo passerà in El Señor, rassegna pues, en sobre el fin del mundo pasará Y lo fará revista no a su solo dalla rebaño parte del y pastore, lo hará no solo ma del anche lado dalla parte del delle pastor, pecore, sino también con le del quali lado de lui las si è ovejas identificato. con las que se ha identificado. E ci chiederà: sei stato Y preguntará: un po' pastore come ¿has me? sido un poco pastor Sei como stato yo? pastore di me che ero presente? ¿Has sido pastor de questa mí que gente estaba presente en che esta era nel gente bisogno? que estaban necesitados? O sei stato ¿O has sido indifferente? indiferente? Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, guardiamoci della mirémonos logica dell'indifferenza. de la È lógica quello de la che ci indiferencia, viene de lo que in nos mente subito. viene a la mente Guardare da inmediatamente, un'altra parte mirar por el otro lado, hacia el otro cuando lado, Vediamo un problema. cuando vemos un problema. Ricordiamo la parabola del buon Recordemos la samaritano. la parábola Quel del buen povero uomo samaritano. ferito, Ese pobre dai hombre briganti, herido, buttato per terra, herido por los brigantes, fra la vita e tirado la a la morte. tierra entre la vida y la muerte, era lì solo. estaba allí solo Passò un sacerdote, y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò. vio y se Guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado, Passò un levita, pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle, ante mis hermanos y bisogno. hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita, parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo. seré juzgado Di por come mi sono esto, avvicinato, por di cómo come me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he presente mirado a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. E non Esta es lo la dico lógica io, y no lo digo yo, dice Gesù. lo dice Quello che avete Jesús. fatto a questo, Lo a que han questo, hecho lo a avete este, a fatto ese y me. a aquel, E lo han quello hecho a che mí. non avete fatto Y a lo que questo, no han questo, hecho a non lo este, a avete ese y a fatto a me, aquel, perché no lo han io hecho a mí, ero porque lì. yo estaba allí. Che Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica. enseñe esta Questa lógica, logica della prossimità. esta lógica de la cercanía, avvicinarsi a Lui del acercarse con a Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la Virgen regnare María nel servire. que nos enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta al corona cielo regale recibió la perché lo corona ha real de seguito su Hijo fedelmente porque lo en la siguió prima fielmente discepola, en el camino del nella via amor. dell'amore. Es la primera Impariamo da discípula. lei a entrare fin Aprendamos d'ora de nel ella regno a di Dio, entrar desde ahora en el attraverso la reino de porta del Dios, servizio a través de la puerta umile del e servicio bisognoso. humilde y Torniamo a generoso. casa Y volvamos a soltanto casa con questa frase. solamente con esta frase. Io ero presente Yo lì. estaba presente allí. Grazie o ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et tu perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidaridad de los italianos. Son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen 2 o 3 hijos y a veces con un poco de vergüenza no lo hacen, no lo dan a conocer. Pero sean ustedes que vayan a buscar, los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto, busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a 2 poblaciones de Italia, 2 regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página evangélica de hoy Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor, sino también con las ovejas perdidas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y así indica el criterio del juicio final. Se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a estas personas, porque Él mismo, el juez, está presente en cada uno de ellas. Y con estas palabras del Papa yo me despido, agradezco nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. En su lugar estuvo el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella,
y el pontífice de consecuencia mañana en las vísperas en San Pablo tampoco serán presididas por él, sino que en su lugar estarán presididas por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La reunión que tenía con el cuerpo diplomático en la mañana ha sido aplazada para más adelante. En este domingo, en esta jornada dedicada al domingo de la palabra de Dios, el Papa ha pedido en su homilía que leamos siempre al menos un versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono. Dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. Es la exhortación que el pontífice nos hace para acercarnos a la palabra de Dios. Y así lo dijo esta vez también en su homilía. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo nos muestra el paso del testigo, por así decir, de Juan el Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor, le ha preparado el terreno y el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Simplemente. Y Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal, libre a la libertad humana. Siempre que se habla de amor, se habla de libertad. El amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, tantas cosas. Pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre. Requiere la conversión. Se trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios. ¿Qué es Jesús? Seguir Jesús como hizo Jesús y como nos ha enseñado Jesús. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que como en el aire lleva por todos, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. Esto es curioso. ¿Cuál es la tua identidad? ¿Cuál es tu identidad? Muchas veces sentimos que al expresar nuestra identidad con un término de contra, difícil expresar nuestra propia identidad en el Espíritu al mundo con un término positivo.
contro gli stessi, es contra contro gli altri, uno mismo, e contra contro los demás y Dio. E per contra questo Dios. scopo Y non por este esita objetivo, la mentalità del peccato, la mentalità la mentalidad del del pecado, engaño la mentalidad causare del mundo puede causar la violenza. la violencia. L'inganno e El la engaño y violenza. la violencia. Vediamo cosa succede Vemos con l'inganno e la qué violenza. sucede con el engaño y la violencia. Cupidigia, voglia di potere e Poder, non di servizio, don de servicio, guerre, guerras, sfruttamento della explotación gente. a la gente, contra la gente. Questa è la mentalità dell'inganno, Esta es la mentalidad del engaño, che certamente ha il suo origine nel que padre ciertamente tiene origen el grande padre del engaño, bugiardo. el gran mentiroso, dell'inganno, il diavolo. es que es el diablo. È il padre della menzogna. Él es el padre de la mentira, así como lo dijo Jesús. A tutto ciò si oppone il A messaggio todo ello di se Gesù, opone el mensaje de que invita Jesús, a que nos invita a reconocerse reconocernos bisognosi di Dio necesitados e della de sua Dios y de gracia. su gracia, ad avere a un mantener una actitud atteggiamento equilibrada nei confronti dei frente a los beni bienes terreni, terrenos, a essere a ser accoglienti, acogedores y umili humildes verso con tutti, todos, a conoscere e a realizzare conocernos se y stessi realizarnos a nosotros nell'incontro e nel mismos servizio agli altri. mediante el encuentro y el servicio a los demás. Per ciascuno Para di cada noi, uno de il nosotros, tempo in cui el poter tiempo accogliere durante el la que podemos redenzione acoger è la breve. redención es breve. E la durata della Es nostra la vita in duración de questo nuestra mondo vida en este mundo. è breve. Es breve. Forse sembra lunga. Parece larga. Che sono andato Me a dare recuerdo i sacramenti, que fui a darse los l'unzione dei sacramentos malati a un a una anziano persona molto enferma, a un buono, anciano, molto buono. muy bueno. E lui in quel momento, Él en prima ese di momento, ricevere l'Eucaristia, antes de recibir la Eucaristía l'unzione degli ammalati, mi y ha la detto unción de los questa enfermos, frase: me dijo esta frase: se mi è volata la vita. se me fue la vida en un Come soplo. dicendo, io credevo che Yo creía fosse que eterno, ma fuera eterno. se mi è volata la vita. Se me voló la Cosa vida. sentiamo noi gli anziani? Así sentimos Que la nosotros en los vida ancianos, que la Se n'è vida andata se les fue e volando, se ne va. se va. E la vita è un dono dell'infinito amore di Dio. Y la vida es un don del Ma è infinito anche amor de tempo di Dios, verifica pero es del también el nostro tiempo de amore verso Dio. verificación de nuestro amor por Él. Perciò ogni momento, Por eso cada momento, ogni cada della instante de nostra nuestra existencia è un tempo es prezioso un tiempo per valioso amare Dio, para amar a per amare Dios il y al prossimo, prójimo y así entrar en la vida eterna. La storia della nostra vita, La historia de ha due nuestra vida ritmi. tiene dos ritmos. Uno misurabile, Uno medible, fatto di ore, hecho de giorni, horas, anni. días, años, L'altro y el otro composto dalle compuesto stagioni por del las nostro estaciones de nuestro Nascita, desarrollo: infanzia, nacimiento, infancia, adolescenza, adolescencia, vecchiaia, madurez, morte. vejez, muerte. Ogni tempo, Cada ogni tiempo, fase cada ha un fase valore proprio tiene un valor propio e può y puede ser momento privilegiado de encuentro con con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor, a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia, y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y los siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía: tengo miedo de Dios cuando pasa. ¿Paura de qué? De no reconocerlo. Miedo de no reconocerlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo, cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo a la del amor, que son fuegos artificiales, a la del amor y el servicio. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udinie ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucere a Te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, questa domenica este domingo è dedicata alla parola di está Dio, dedicada a la palabra de Dios. uno dei grandi doni Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Mai come oggi, Jamás la como Bibbia hoy, è accessibile la Biblia es accesible a todos, in tutte le lingue en todos los e idiomas ora anche nei formati y ahora audiovisivi incluso e digitali. en formatos digitales. San Girolamo, San il Jerónimo, quale da poco ricordato el cual hemos recordado hace il poco 16º su centenario della morte, 16º centenario de su muerte, dice: quien quien ignora la Escritura ignora a Cristo. ignora la Escritura, Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. e viceversa, Y è al Gesù revés. Cristo, verbo fatto carne, Sí, morto e es risorto, Jesucristo que fue che hizo ci apre carne, la que mente alla muerto y comprensione resucitó, que della nos abre la muerte, que nos abre la mente a la Questo avviene in comprensión. particolare nella Esto liturgia, ocurre sobre todo en la ma anche liturgia, quando preghiamo pero da también soli cuando o in rezamos gruppo, solos o en grupo, specialmente con il Vangelo especialmente e con i el salmi. Evangelio y los salmos. Ringrazio Agradezco e incoraggio y le animo parrocchie a las per parroquias il loro impegno por su costante di compromiso educare constante de all'ascolto della educar parola. para la escucha de la palabra de Noi ci Dios manca la gioia di seminare il Vangelo. y la alegría de sembrar el Lo ripeto Evangelio. un'altra volta. Y lo repito una vez más, Abbiamo l'abitudine, tengan la costumbre de un siempre piccolo Vangelo in tasca, de nella tener un borsa, Evangelio en el poterlo bolsillo leggere durante la y giornata, leerlo durante el almeno día. 3-4 Al menos 3, 4 Vangelo sempre versículos. con noi. El Evangelio siempre con nosotros. Lo scorso 20 gennaio, El pasado 20 de enero, pochi metri, a pocos la metros Piazza de San acá de la Pietro, Plaza de San Pedro, è stato trovato morto a causa del freddo. fue encontrado muerto por el senza frío tetto un nigeriano sin techo nigeriano de 46 di años. nome Edwin. Él se llamaba Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti Su altri muerte senza se tetto agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente muertos en nelle Roma, stesse drammatiche en las mismas circostanze. dramáticas situaciones. Preghiamo per Edwin. Oremos por ellos. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, Es de motivo lo que ha dicho San Gregorio Magno. Quien deja de morir a un mendigo por el frío, che quel giorno ese día non si sarebbero celebrate no messe, si se hubieran celebrado perché era misas, come il venerdì santo. porque es como un Viernes Santo. Pensiamo ad Edwin, Pensemos en Edwin. pensiamo cosa sentì